Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla debate. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para estar acá, a nuestros estudiantes de la asignatura de Sociología Jurídica, también de la asignatura de Filosofía del Derecho, a mis colegas de la Comisión de Género y Diversidad de la universidad, a las personas que dentro y fuera de la comunidad universitaria se hicieron presente en esta actividad, en esta charla debate que hemos denominado Las voces de las mujeres en la filosofía, ¿sí? También le damos la bienvenida y agradecemos a las personas que se están sumando de manera remota a través de la plataforma de Zoom, ¿sí? Esta charla forma parte de las actividades que desde la Comisión de Género y Diversidad de la UNDEC estamos haciendo como la antesala de la conmemoración del 25N, que es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para esta actividad contamos con el patrocinio del Departamento de Ciencias de la Educación y la Salud, la Comisión de Género y Diversidad de la UNDEC, la Red Iberoamericana de Investigación de Derecho y Disciplinas Sociales, el Semillero de Investigación anclado también en la RITS, junto a docentes de las asignaturas de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la carrera de Abogacía de nuestra universidad. Para todas estas instancias queremos agradecer nuestros más sinceros agradecimientos. También extendemos este agradecimiento al personal de las áreas de audiovisual, de servicios generales y sistemas informáticos de nuestra casa, sin cuyo apoyo es muy difícil organizar este tipo de actividades, ¿sí? Nuestra intención al convocarles a esta charla de debate va más allá de conversar sobre las mujeres en la filosofía, un campo del saber en el que las mujeres también han sido invisibilizadas como en tantos otros campos del mundo académico. Y digo que vamos más allá porque de lo que se trata es de reflexionar críticamente sobre la desigualdad, un fenómeno que está en la base de los actos de discriminación, violencias y femicidios cometidos contra las mujeres y también contra las disidencias sexuales. En un contexto como en el que vivimos en Argentina y en el mundo, donde se viven grandes retrocesos en las conquistas logradas en torno a la problemática de género y disidencias sexuales. Reflexionar sobre esto es más que un deber académico, es un deber moral. Voy a leerles brevemente algunos antecedentes de nuestras disertantes. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a la doctora Manuela Picasso, que nos acompaña desde España, y agradecemos enormemente su amable disposición para estar con nosotros a pesar de la distancia y la diferencia horaria. Y de verdad, muchísimas gracias, Manuela Picasso. Gracias, buenas Manuela tardes. es ante todo, como a ella le gusta que identificarse, una profesora de filosofía, una labor que ella nos dice que más disfruta sobre todo por el contacto que esto le permite con sus estudiantes de nivel secundario. Manuela es doctora en filosofía de la Universidad de Valencia, donde su tema central de tesis ha sido el análisis crítico del discurso. Ella pertenece a la Sociedad de Filosofía en Abierto, un grupo de profesores de filosofía de distintos ámbitos que tienen la misión de divulgar el conocimiento filosófico y buscarlo en ámbitos olvidados de la historia, ¿sí? Por ejemplo, en el Oriente y las mujeres en la literatura. A Manuela le interesa especialmente el tema del medio ambiente y los derechos de los animales. La igualdad es un punto clave en su trabajo. La lucha por la igualdad de género se ha convertido en uno de los elementos básicos en los temas que ella trabaja. Porque como ella lo menciona, en España hay un gran retroceso en este punto, e imagino que en Argentina ocurre igual como ella nos comenta. El tema de Nawak al-Saadawi, perdón si lo estoy pronunciando mal, una feminista y activista egipcia de la que Manuela nos va a hablar hoy, viene recogido de un libro que publicó la Sociedad de Filosofía hace poco sobre filosofía oriental. Ella misma ha publicado un artículo respecto de esta filósofa, de esta activista y política, escritora, y además de otras publicaciones relacionadas con Celia Morós y Mary Midgley sobre Nietzsche o sobre la evolución del estatus de los animales, entre otros temas que aborda en sus trabajos de investigación. Así que bueno, interesante va a ser escuchar a Manuela.
Por otra parte, tenemos a Micaela Leiva, una estudiante de avanzada de la carrera de abogacía. Ella es integrante del semillero internacional de la Red Iberoamericana de Investigaciones en Derecho y Disciplinas Sociales, integrado por universidades de México, Colombia, Argentina y España. Micaela ya ha participado en diferentes instancias académicas, como son las jornadas científicas de estudiantes investigadores en la UNDEC. También participó en proyectos de investigación a nivel nacional, como es el que tuvimos acá en nuestra Universidad de Didáctica del Derecho, y también en proyectos internacionales como fue el proyecto de Crisis de las Democracias y Representación, un estudio comparativo de México, Argentina y Colombia. Es un orgullo para nosotros contar en esta mesa con una estudiante, ¿sí? Y es nuestro deber fomentar este tipo de actividades con nuestros estudiantes. Así que estamos seguros que ella lo va a hacer magnífico, ¿sí? Bueno, también tenemos en esta mesa, importante mesa, a Mariana Barrios, que también conocemos cariñosamente como Maru. ¿Sí? Mariana Barrios es doctoranda y ya firme candidata a doctora en el programa de doctorado en estudios de género de la Universidad Nacional de Córdoba. Es becaria CONICET con lugar de trabajo en la UNDEC. Integra la colectiva feminista Defensoras del Agua del Famatina. Ya se encuentra en una etapa avanzada de su investigación doctoral, la cual aborda las articulaciones entre el patriarcado y el extractivismo y las resistencias a esas articulaciones en el caso de la provincia de La Rioja. O sea, tenemos una mesa de lujo para escuchar y por una cuestión obviamente de diferencia horaria y bueno, tenemos una invitada desde la otra parte del mundo. Vamos a darle primero la palabra a la doctora Manuela Picasso. Así que bueno, Manuela, bienvenida, tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, es decirles que estoy muy orgullosa de estar aquí desde tan lejos y tan cerca a la vez, porque compartimos muchas cosas y creo que va a ser un encuentro muy interesante. Bueno, me voy al tema ya directamente porque el tiempo es oro. Nawal al-Saadawi es una persona que no solamente tiene una valía como feminista y como filósofa, porque en realidad ella no estudió filosofía, ella estudió medicina y se especializó en psiquiatría, pero su vocación desde el principio, tal como ella narra en sus biografías, es el de escritora. Y como escritora escribe tanto ficción como ensayo, y en esos ensayos hay un gran contenido filosófico y sobre todo de lucha por la igualdad y por la defensa de las mujeres de su territorio y del mundo en general. Es interesante que hagamos un pequeño recorrido biográfico para poder entender por dónde ella intenta trabajar posteriormente. Lo primero la situamos en el tiempo, 1931 nace. A los 6 años le practicaron la ablación, como ocurría con la mayoría de las mujeres en su contexto. No fue traumático para ella porque era lo normal, aunque después lo narra en su recuerdo de otra manera, pero en su momento lo entendió como algo natural y tuvo la gran suerte de que no la casaron con 10, 12 años como hacían con la mayoría de las mujeres de su ciudad, porque tenía la suerte de tener una madre educada y además con una capacidad adquisitiva un poco más superior a la media y le permitieron que estudiase. Fue a la Facultad de Medicina, no por elección propia, porque no es la carrera que ella hubiera estudiado, pero sí que es la que le permitieron en ese momento y se hizo psiquiatra, como he dicho. La casaron con un matrimonio de conveniencia con 15 años, que acabó en divorcio, como era de esperar. Y esa trayectoria intelectual que tuvo le permitió conocer muchísimas cosas de cerca. Por ejemplo, llegó a alcanzar puestos muy importantes en la sanidad, en el Cairo, y a fundar asociaciones feministas después de conocer directamente en su consulta a personas que habían sufrido graves traumas, tanto físicos como psicológicos, a partir del maltrato en la familia. Eso le llevó a publicar un libro muy interesante a partir de esas experiencias vividas que se llamaba Women and Sex. Y ese libro es justamente el que inició la persecución que se produjo sobre ella, porque lo primero fue censurado y posteriormente le valió el encarcelamiento después de postularse como defensora de los derechos de las mujeres, revolucionaria y supuestamente, según las acusaciones, en contra de los principios religiosos del Islam. Fue encarcelada, lo cual también fue una experiencia muy positiva para ella, puesto que tuvo la oportunidad de dialogar con mujeres
que habían padecido el castigo de ser encarceladas simplemente por rebelarse en contra de esas tradiciones, y allí comenzó a escribir obras muy importantes, como por ejemplo Memorias de la cárcel de mujeres, que revelaron al mundo muchas de las cuestiones que se estaban produciendo en su país. A causa de eso tuvo que exiliarse porque tuvo varias amenazas de muerte y tuvo una vida bastante dura en el Cairo y se fue a Estados Unidos. Pero nunca perdió de vista su país, su cultura, su tradición y siempre quiso volver, cosa que hizo en 1996 e incluso tuvo el valor de presentarse a las elecciones cuando ya hubo elecciones en Egipto. No consiguió ganarlas, por supuesto, entre otras cosas por ser mujer, no por su valía, y falleció a la edad de 89 años, siendo una de las personas, desde mi punto de vista, más valientes y más luchadoras por la igualdad, puesto que las condiciones en las que vivió fueron muy adversas. Aquí les comento una frase que comenta ella muchas veces en las entrevistas que le hacen. El silencio no es sabiduría, es complicidad. Por eso ella decidió no callar y decidió luchar y decidió siempre estar del lado de las mujeres. Em, el contexto histórico en el que vivió, pues primero desde el fin del protectorado británico en Egipto, cuando empezó a abrirse un poco el mundo árabe hacia Europa, le permite también conocer de cerca el sistema capitalista, y para ella el problema de la discriminación de las mujeres es un problema global, no es un problema local, y además no solamente es que es un problema global, sino que no es un problema solamente relacionado con la mujer, sino con la clase, con el capital, con la discriminación en todos los sentidos, cultural, colonial, racial, etcétera. Y se plantea una lucha que abarque todos esos ámbitos. No en vano sus antecedentes son Simone de Beauvoir, con la que comparte muchas ideas muy importantes, por ejemplo, la idea de que la única manera en que la mujer consiga liberarse es a través de la ilustración, la educación, y por eso ella intenta a toda costa hacer que las mujeres se eduquen, que aprendan y que se liberen del yugo de la religión, según ella, puesto que el adoctrinamiento que sufren en sus casas y el castigo, el miedo con el que se les amenaza, les impide reaccionar y les impide tomar decisiones propias y ser libres. Otra de las raíces de Nawal al-Saadawi es el socialismo. Empezó siendo socialista, marxista, pero renegó del marxismo muy pronto, puesto que el marxismo tradicional se olvida de la mujer, se olvida del tercer mundo y se olvida del colonialismo. Entonces se decanta por una corriente que ella llama feminismo socialista histórico, que consiste no solo en una crítica al capitalismo, sino también en una crítica al patriarcado unido al capitalismo, puesto que ambos para ella son prácticamente la misma cosa. Otra de sus influencias de las que ya hemos hablado es su gran formación médica, que le valió para conocer sobre problemas fundamentales de prácticas sexuales en su cultura. Quiero leerles un fragmento muy breve de su biografía porque con 6 años ya decidió que sería feminista, puesto que cuando en clase le pidieron cuál era su apellido, ella comentó el apellido de su madre. Y hubo tal revuelo, el profesor directamente le dijo que su madre no tenía apellido, que no tenía ningún derecho, y ella, que quería muchísimo a su madre, no lo entendía. 2, 3 años después de eso, escribió esto. Yo me hice feminista cuando era una niña. ¿Cómo? Muy simple. Tengo un hermano mayor y mis padres lo mimaban porque era un chico. Él era un vago en el colegio y en casa tampoco trabajaba, pero tenía todos los privilegios porque era un chico. Yo era una niña. Era muy buena en la escuela porque quería contentar a mis padres y era muy buena en la cocina ayudando a mi madre. Pero me daban la mitad que a mi hermano. Así que me enfadé y les dije a mis padres, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué sois tan injustos si preferís a mi hermano? Mis padres contestaron, porque es un chico. ¿Y qué? ¿Y qué si es un chico? Insistí yo. Porque es lo que ha dicho Dios, me respondieron. Me fui a mi habitación y escribí una carta a Dios. ¿Por qué eres tan injusto conmigo? ¿Por qué permites que mis padres prefieran a mi hermano? Eso es feminismo. Me enfadé, me puse furiosa, me fui a mi habitación y escribí una carta a Dios. Era mi primera carta a Dios y le dije, querido Dios, se supone que tú eres justo, se supone que tú amas la justicia. ¿Por qué eres tan injusto conmigo? ¿Por qué prefieres a mi hermano? Por supuesto, no me sabía la dirección de Dios, así que me quedé la carta y la quemé. Era una niña rara. En realidad, eso es el feminismo. Ella misma, en este texto tan breve, se identifica ya como feminista, como atea y como luchadora por sus derechos, que es lo que va a hacer como escritora, porque ella considera
que la escritura es principalmente la fuente que a ella le beneficia más, que le produce el máximo placer y a lo que quiere dedicar su vida a pesar de tener la profesión de psiquiatra. Como había comentado, conoció de muy cerca el padecimiento de las mujeres y en muchas de sus novelas lo narra de una manera muy cercana. Para ella, la raíz del problema se sitúa en cuatro puntos principales. La ablación, que se produce a todas las mujeres en su época, cuando ella escribió esto en los años 70, el 97,5% de las familias no instruidas, perdón, practicaba la ablación a sus hijas y un 66,2% de las instruidas. Se consideraba que era una práctica sexual para conseguir que las mujeres, al no tener ningún tipo de placer sexual, pues fueran fieles y no se produjera la poligamia. Las leyes de familia que existen en Egipto, el hombre tiene derecho al divorcio y cuando él decide divorciarse, la mujer tiene que devolver la dote a la familia y además se hace cargo de los hijos. ¿Y dónde puede ir una mujer que no tiene derecho al trabajo, no tiene educación, no tiene dinero y tiene a cargo a sus hijos? Pues normalmente estaban abocadas a la pobreza, a la mala vida o a la prostitución. Por lo tanto, decidían ser obedientes y sumisas para no tener que divorciarse. Además, el marido puede maltratarlas por honor, incluso llegar a matarlas, porque la mujer se considera una propiedad del hombre. Por otro lado, la mujer no tiene derecho a la educación y tiene que ser virgen en el momento del matrimonio. Ella se pregunta por qué la virginidad solamente se aplica a uno de los sexos y no al otro. Otro de los aspectos fundamentales que ella trata en sus obras es la cuestión del velo. El velo es algo que se ha criticado muchísimo en la cultura egipcia, pero bueno, egipcia musulmana en general. Ella nos muestra cómo el origen del velo no es musulmán, sino que es judío y cristiano. Era el castigo a Eva por haber comido la fruta prohibida, por haber comido del árbol de la ciencia. Y el velo simbolizaba como eliminar la cabeza de la mujer y convertirla en un cuerpo sin cabeza, es decir, un cuerpo para satisfacer los deseos del hombre sin tener derecho a opinión y sin tener derecho a pensar absolutamente en nada. De hecho, en el cristianismo, cuanto más devota es una mujer, más cubierta va. De hecho, las monjas, por ejemplo, de clausura, tienen todavía la costumbre de cubrirse el pelo y de taparse con un velo. Eh, Continuamos con otros aspectos muy importantes de la filosofía de Nawal al-Saadawi, y viendo que las leyes del derecho islámico permiten que el contrato matrimonial lo acuerde el hombre junto con el padre o el tío de la novia, y la novia puede decir no, pero ese puede decir no es una ley escrita, pero que no se cumple realmente en la realidad, puesto que si el padre o la persona que está arreglando el matrimonio está de acuerdo con el novio, normalmente la mujer no tiene más remedio que casarse por respeto a la tradición o simplemente al padre. Se busca también la endogamia y no se permite normalmente que hombres de fuera de la comunidad entren en las familias. Además, está permitido que los hombres golpeen a las esposas si sospechan que son infieles o simplemente porque les apetece, y pueden perfectamente utilizar el cuerpo de sus mujeres como una posesión, abusando de ellas cuando lo decidan, aunque ellas no estén de acuerdo. La mujer en el derecho islámico tiene derecho a opinar, pero el hombre es el que toma las decisiones finales, con lo cual la mujer acaba por no tener opinión. Pero Nawal al-Saadawi no está criticando solo el derecho islámico, está criticando el patriarcado que existe en toda nuestra sociedad, no solamente la islámica, también la occidental. De hecho, hace un recorrido por distintas tradiciones religiosas. Eva comió la manzana, es la culpable de los males. Las mujeres católicas están excluidas del sacerdocio. Pandora abrió la caja de todos los males. Las brujas fueron perseguidas simplemente por osar a conocer y por simplemente dedicarse a algo que estaba prohibido para ellas. Es decir, que el patriarcado es algo que existe en todos los lugares. Y a continuación les voy a contar otra idea fundamental de nuestra autora. El hecho de que en el momento en que ella ya ha alcanzado su edad madura, existe un resurgimiento del fundamentalismo religioso en los contextos de muchos países musulmanes. Ese problema para ella no es un problema solamente de religión, ni es un problema del Islam, ni es un problema de su área, sino que es un problema que tiene que ver con intereses económicos. Para ella el colonialismo, el capitalismo y los intereses económicos son los responsables de que el pueblo decida no protestar,
no reclamar sus raíces y no liberarse del yugo, puesto que a los países desarrollados, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, con intereses económicos, intereses de petróleo, por ejemplo, en los países árabes, no les interesa que se liberen porque son mucho más dóciles si están sometidos al yugo de una religión o al yugo de ideas cerradas que no permiten el pensamiento ni permiten la capacidad crítica. Por lo tanto, son esos propios países los que prefieren que no se liberen y que no se revolucionen y que las mujeres sigan siendo también maltratadas y que sigan la tradición fundamentalista. Ella opina, por el contrario, que para solucionar esto no se trata de seguir el camino que está siguiendo Occidente, sino que se trata de volver mucho más atrás en la propia cultura islámica, es decir, volver a sus raíces culturales, puesto que analizando el Islam anterior a este periodo fundamentalista, ella descubre que, a pesar de que es atea, la religión no contempla todas esas cuestiones, ni la ablación, ni la capacidad de que el hombre asesine a su mujer. Es decir, es una religión mucho más tolerante y mucho más abierta. Y piensa que desde dentro, recuperando las raíces culturales de su propio pueblo, será mucho más fácil liberarse. Como había dicho antes, se trata de una lucha contra el patriarcado y contra el capitalismo simultáneamente. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero como sé que es breve, les voy a decir simplemente unas píldoras importantes de Nawal al-Saadawi. Por ejemplo, ella dice, no hay democracia. En un sistema patriarcal con un capitalismo dominante y el poder de las religiones, no hay democracia posible. Eso es solamente una ilusión. Todo depende del dinero. La mutilación genital es una manera de humillar tanto a los hombres como a las mujeres ante Dios. Por lo tanto, es una práctica religiosa de lavado de cerebro también. La religión es un sistema para mantener al pueblo dormido. Adoctrina, esclaviza, duerme la mente y esclaviza a la mujer para que se convierta en esclava del hombre. Y a continuación, me parece que es muy interesante esta reflexión que hace Nawal al-Saadawi cuando compara Oriente con Occidente. Les había dicho hace un momento que emigró a Estados Unidos y allí tuvo experiencias tan machistas como las tuvo en Egipto, puesto que estuvo en la universidad, ella fue profesora en la universidad, y allí tuvo una gran discriminación por ser mujer. Hubo un momento en una conferencia en que no le dejaron hablar porque era mujer y ella destaca algunos aspectos. Por ejemplo, el velo cubre el cuerpo de la mujer islámica, lo hace privado, niega la libertad, oprime, obliga a la mujer, pero en Occidente la mujer descubre su cuerpo. Lo descubre, lo hace público, lo desnuda, convirtiéndose en un cuerpo para el hombre. Está esclavizada por otros cánones distintos, los cánones de la belleza, del maquillaje, del culto al cuerpo. La mujer en Occidente está esclavizada por cuestiones como, por ejemplo, tener que llevar la talla XS, tener que ser joven eternamente, tener que ser bella, tener como meta el matrimonio, tener que tener hijos, porque si decide no tenerlos, seguramente es mal considerada, la brecha salarial que existe todavía, la doble jornada, puesto que trabaja fuera y dentro de casa, la situación asimétrica que existe en las situaciones de poder y el doble rasero en los temas sexuales, puesto que un hombre con experiencia sexual es considerado el héroe nacional y la mujer cuando tiene experiencia sexual es normalmente censurada. Estos son temas muy, muy importantes de Nawal al-Saadawi que creo que vale la pena considerar porque se trata de una discriminación global y de una lucha global. Ella dice, luchar por la igualdad no es algo que tengamos que hacer desde Egipto o desde Texas o desde Argentina, es algo que tenemos que hacer juntos. Es una lucha global y es una lucha no solo contra la discriminación, sino contra el patriarcado y contra el capitalismo en general. Y con esto yo creo que les he contado a grandes rasgos las ideas principales de Nawal al-Saadawi. Y bueno, termino. Muchas y muchísimas gracias. Hola. Bueno, Manuela, muchísimas gracias. Vamos a dejar después un espacio para preguntas, si te quieren hacer algunas preguntas desde el auditorio. La verdad que, bueno, muy conmovedora la historia, la biografía que nos contaste de Al-Sadawi. Así que, bueno, agradecemos muchísimo este sentimiento, sobre todo esta idea de que la lucha es global.
y el sufrimiento de las mujeres también es global. Así que muchas gracias y queda abierto hacia el final, cuando terminamos las disertaciones, para que formulen preguntas a las disertantes. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Micaela, nuestra estudiante de abogacía. Así que, y bueno, de nuevo, bienvenida, Micaela, a la mesa. Bien, muchas gracias, profe. No sé si se me escucha bien. Bueno, como dijo el profe, yo soy estudiante de la carrera de abogacía del 4º año y soy integrante del semillero de investigación de nuestra universidad. Y hoy yo les voy a comentar sobre una de las voces más influyentes en la filosofía moderna, que es Martha Nussbaum. Martha es una destacada filósofa estadounidense contemporánea que nació en Nueva York en 1947 y cuyos intereses académicos se centraron principalmente en la filosofía antigua, en la filosofía política, la filosofía del derecho y la ética. Ella es reconocida como una de las voces filosóficas más influyentes por la defensa que tuvo del papel de las humanidades en la educación y por ser una de las promotoras de una concepción universal de los derechos, especialmente de las mujeres, que logre superar el relativismo cultural imperante. Hoy yo voy a abordar una de sus obras que me tocó como un trabajo en la asignatura Filosofía del Derecho, que se titula Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión. En esta obra, Nussbaum expone una profunda crítica a las teorías tradicionales del contrato social y propone el enfoque de las capacidades como una alternativa mucho más inclusiva para poder abordar la justicia social. En esta obra, ella argumenta que las teorías del contrato social, al basarse en la idea de que los contratantes son únicamente personas racionales que se encuentran en un plano de igualdad y que son libres, se dejan de lado tres grupos muy importantes. Se excluye a estos grupos en lo que ella va a llamar las fronteras de la justicia. Estas son las personas con discapacidades, aquellas personas que tienen limitaciones físicas o mentales y que a los fines de la teoría del contrato social no son consideradas o pueden no ser consideradas productivas o reciprocadoras. Otro grupo que excluye estas teorías son los ciudadanos de otras naciones, que la teoría tradicional se centra en la justicia dentro de un determinado estado o nación, sin ofrecer en realidad un marco sólido para poder abordar las enormes desigualdades que existen a nivel mundial. Y por último, uno de los grupos que ella considera que quedan excluidos son los animales no humanos, que es el tema que yo voy a abordar hoy, y que nos dice que al carecer de la racionalidad que se exige para poder participar en un contrato social, quedan excluidos del ámbito de la justicia, a pesar incluso de su capacidad para el sufrimiento y de formar parte de un mundo con el que se mantienen en frecuente contacto y los humanos tienen una relación. Nussbaum utiliza y desarrolla el enfoque de las capacidades, inspirado también en el trabajo del economista Amartya Sen, para responder a estos problemas de exclusión. Y en este enfoque sostiene que la justicia requiere asegurar que todas las personas tengan la capacidad real para poder alcanzar un umbral mínimo en una lista de capacidades humanas centrales para poder llevar lo que va a llamar una vida digna, o por lo menos una vida verdaderamente humana. En esencia, esta obra busca redefinir la naturaleza de la justicia social, basándola en el respeto, en la dignidad y la empatía, para poder crear así una concepción que sea mucho más acorde a la fragilidad humana, la sociedad global y el lugar que ocupamos cada uno de nosotros en el mundo natural. Debido a que el tiempo es breve, yo voy a centrarme sobre todo en el capítulo 6 de su obra, en donde aborda la justicia para los animales no humanos. Y en este capítulo ella establece la urgencia de poder superar la consideración tradicional que relega a los animales al ámbito de compasión y de humanidad para situarlas en un marco de justicia estricta. El punto de partida normativo que tuvo Nussbaum para argumentar su teoría es la sentencia judicial del Tribunal Superior de Kerala en el caso Nair versus la Unión de India del año 2000.
en donde el tribunal afirmó que los animales de circo, a pesar de no ser Homo sapiens, son sujetos, son seres que tienen derecho a una existencia digna y a un trato humano sin crueldad ni tortura. Este precedente fue el que reforzó la idea de Nussbaum de que el deber humano fundamental se extiende más allá de la compasión que uno tiene hacia los animales, exigiendo reconocer y proteger los derechos de los mismos. Nussbaum va a afirmar que los humanos compartimos el mundo y sus recursos escasos con otras criaturas inteligentes. Y dado que la forma de trato que tenemos hacia los animales habitualmente es estúpida, las relaciones interespecies deben ser reguladas por principios de justicia y no por la guerra, por la supervivencia y el poder, que es lo que prevalece actualmente. La conceptualización para Nussbaum de lo que constituye una existencia digna para los animales no humanos es sumamente crucial en su teoría, y la negación de esta existencia digna es lo que se va a constituir como un problema de justicia. Esta existencia digna, ella va a decir que se trata de un conjunto de oportunidades positivas que va a permitir que los animales florezcan, es decir, se desarrollen según su naturaleza específica, y poder actuar de un modo característico, del modo característico de cada una de las especies. Estos elementos o estas capacidades va a incluir que los animales puedan disfrutar de nutrición, de actividades adecuadas, vivir libres de la crueldad y miedo, tener libertad para poder actuar y gozar de oportunidades para poder entablar relaciones gratificantes no solo entre especies, sino también entre su especie y otras. Para Nussbaum, el hecho de que los humanos nieguen estas condiciones a los animales constituye cuestiones de justicia. Para que esta extensión de la justicia que hoy tenemos logre alcanzar a los animales y tenga éxito, se vuelve imperativo poder elaborar un enfoque teórico adecuado. Y es acá donde Nussbaum introduce su enfoque de las capacidades por considerarlo superior a los paradigmas contractualistas o utilitaristas, ya que, a diferencia de estos últimos, permiten reconocer una amplia variedad de tipos de dignidad animal y las correspondientes necesidades de estos para su florecimiento. El contractualismo y el utilitarismo, si bien para Nussbaum son influyentes, se revelan insuficientes para abordar la justicia interespecies. Esta limitación va a encontrar su raíz en la tradición occidental estoico-judeocristiana, que establece la racionalidad y la elección moral como la única fuente de dignidad, situando a los seres que carecen de esa racionalidad y esa posibilidad de elección fuera de una comunidad ética. Las teorías kantianas del contrato social son claramente más insuficientes que otras teorías para poder abordar la justicia animal, debido a que Kant establece que la racionalidad es la fuente exclusiva de la dignidad y que los principios políticos que rigen el contrato social surgen del contrato entre individuos más o menos iguales. De esta manera, niega obligaciones de justicia para con los animales. Y de existir esta justicia, Kant nos dice que son deberes indirectos para la humanidad. Los animales existen simplemente como un medio para un fin, y ese fin último es siempre el hombre. Y el valor de los animales se vuelve instrumental. El argumento de Kant sobre la amabilidad que se debe tener hacia los animales se basan simplemente en una similitud analógica entre las especies y en consideraciones psicológicas, que nos van a decir que la crueldad hacia los animales va a fomentar la crueldad hacia nuestros pares, hacia las personas humanas. Entonces, esto aumenta lo que se va a llamar el riesgo de endurecimiento del corazón del ser humano. Pero esa amabilidad entonces solamente va a basarse en este deber que tenemos de actuar de manera amable para poder ser amable con los demás, y el animal no va a poder ser objeto de un deber moral por carecer de dignidad y de un valor por sí mismo. John Rawls, si bien adopta una visión un poco menos restrictiva, reconociendo que la capacidad de los animales, que los animales tienen capacidad para poder experimentar placer y dolor,
impone deberes de compasión y de humanidad, pero sin embargo excluye a los animales del alcance de una teoría de justicia de forma natural. Para ser objeto de justicia, nos dice Rawls, se requiere ser una persona moral, que posea dos poderes morales. Por un lado, poder concebir el bien y por el otro, tener un cierto sentido de lo que implica la justicia, aunque sea en el grado mínimo para poder ser miembro cooperativo de una sociedad. Como los animales no humanos carecen de estos poderes en el grado requerido, la justicia sigue siendo un patrimonio exclusivo del ámbito humano. Entonces, Nussbaum critica la concepción de la persona y la estructura del contrato, sosteniendo que la estructura contractual es intrínsecamente inadecuada para la justicia animal, porque resulta una fantasía imaginar un contrato con otras especies y no se tiene en cuenta la asimetría de poder existente entre los humanos y entre los animales no humanos. Entonces, el contractualismo se va a preguntar, ¿por qué llegar a un acuerdo con criaturas cuyo control y dominio ya tenemos asegurados? Es entonces, de esta manera, que los animales son condenados a ser sujetos derivados de justicia. Nussbaum enfatiza la necesidad de calificar el maltrato como una cuestión de justicia, no solo de compasión, porque la compasión va a omitir la culpa que reside en el obrar mal, siendo aplicable tanto al sufrimiento evitable como al inevitable, por ejemplo, que mueran por una enfermedad. Entonces, cuando un acto es calificado como injusto, esto va a implicar que la criatura lesionada tiene un derecho de índole moral a no ser tratado de un determinado modo, un derecho básico y que resulta impostergable. La carencia fundamental para Nussbaum, de Kant y de Rawls es la falta de noción del animal como agente, como sujeto y como fin en sí mismo, con un derecho a realizar ese bien que cada una de las especies tiene. Respecto del utilitarismo, Nussbaum reconoce que es pionero en exigir que el sufrimiento animal se considere un problema moral en serio, basándose sobre todo en la sensibilidad, que es la capacidad para sentir placer y dolor que poseen los animales. Además, estructuralmente nos dice Nussbaum que es favorable porque se orienta a los resultados y se pregunta para quiénes son las leyes, permitiendo de esta manera considerar los intereses de los seres no lingüísticos o impotentes. Sin embargo, esta teoría tiene tres problemas esenciales que impiden que el utilitarismo establezca una justicia robusta. Por un lado, uno de los problemas es que el utilitarismo busca el mayor bienestar total, que es lo que se llama la ordenación por suma. Este método choca con la inviolabilidad individual de las capacidades de los seres porque la justicia requiere prohibir que el bienestar de algunos se obtenga a costa del sufrimiento de otros. Por ejemplo, el gran dolor de pocos animales de circo podría justificarse por el placer agregado de muchos espectadores humanos. Para Nussbaum, esto debilita los derechos básicos que tiene cada criatura a no ser tratada de cierta manera. Otro de los problemas del utilitarismo es que las formas comunes de utilitarismo se centran en placer o satisfacción de deseos, tratando en realidad al bien como algo homogéneo. Nussbaum, en cambio, va a enfatizar en que los animales persiguen una diversidad de bienes heterogéneos, como la libertad, la afiliación, la movilidad, y el bien va a residir en tener las oportunidades para poder desarrollar esas capacidades, esos bienes que los seres poseen. Entonces, la frustración de una capacidad que es innata de la especie, que es lo que ella va a llamar el malogramiento, constituye un daño, incluso si el animal no siente activamente dolor o frustración consciente de esa privación. Y otra de las críticas al utilitarismo es el utilitarismo de la preferencia, que evalúa la moralidad basándose en los deseos existentes. Si un animal ha vivido toda su vida en cautiverio, en condiciones injustas, puede desarrollar en realidad preferencias adaptativas, perdiendo la capacidad de desear esa libertad. Entonces, agregar estas preferencias deformadas sirve solamente para justificar el status quo injusto. En conclusión, el utilitarismo, según Nussbaum, no respeta la inviolabilidad de cada criatura individual, ni trata al animal como un agente con un fin en sí mismo,
y es la razón por la cual el enfoque de las capacidades que ella propone es una propuesta mucho más adecuada. El enfoque de las capacidades se va a establecer como el marco teórico para la justicia, centrado en una pregunta de ¿qué pueden hacer y ser los seres sintientes y qué necesitan para llevar una vida digna y floreciente? El enfoque de las capacidades va a operar a partir de la concepción de la dignidad inherente y plural de los seres, que se manifiesta en tipos de dignidad y tipos de florecimiento. La justicia es el respeto a la integridad de los objetivos que tiene cada una de las especies, es decir, a su patrón de vida característico. El objetivo central de la teoría va a ser abordar la tragedia del malogramiento, que es justamente lo que les dije, la frustración y el desaprovechamiento de esas capacidades innatas de las criaturas, que nunca tienen la oportunidad de llegar a realizar esas capacidades. Entonces, esta teoría busca evitar esa privación. Y una de las mayores virtudes que tiene la teoría de Nussbaum, a diferencia del contractualismo, es que va a separar dos preguntas. Por un lado, ¿quién elabora las leyes y los principios? Los seres humanos. Ahora, por el otro, ¿para quiénes son las leyes y los principios? Para los seres humanos y para los animales no humanos. Entonces, el enfoque de las capacidades va a lograr ese objetivo al no basar la cooperación social en esa ventaja mutua que propone el contractualismo, sino en un objetivo mucho más amplio, que es la búsqueda de la justicia y la evitación del malogramiento de los poderes naturales valiosos de cada especie. Este enfoque va a postular obligaciones directas de justicia hacia los animales, tratándolo como sujetos y agentes que buscan su propia existencia, sin que nosotros interfiramos en sus capacidades, en el desarrollo de sus capacidades. Para construir estos principios de justicia, Nussbaum emplea una metodología filosófica que se basa en el equilibrio reflexivo, que se trata de un procedimiento de autoexamen que busca la coherencia entre nuestros juicios morales propios y las teorías filosóficas. Entonces, si una determinada teoría filosófica, como por ejemplo el contractualismo, choca con la intuición que nosotros tenemos, por ejemplo, de que la crueldad con los animales está mal, hay que ajustar la teoría o revisarse ese juicio sin que nada esté fijado de antemano. La imaginación comprensiva para Nussbaum es un componente esencial de este método, particularmente la justicia animal, ya que los animales no pueden ofrecer sus propios juicios. Es entonces que los humanos somos quienes debemos usar la imaginación para intentar entender la experiencia de estos, evaluar qué sufrimiento o qué florecimiento o desarrollo existiría bajo ciertas normas de justicia. Esta herramienta va a resultar crucial para poder reconocer pluralidad de vidas y evitar que la teoría se centre restrictivamente en una sola característica como lo es la sensibilidad o solo la racionalidad del ser. Al vernos nosotros mismos como seres animales, nos dice Nussbaum, estamos mejor preparados para poder crear principios que se apliquen a los múltiples tipos de vida existentes. El enfoque de las capacidades entonces se va a adherir a lo que se va a llamar el individualismo ético, en donde el sujeto de justicia fundamental es la criatura individual viva. La sensibilidad, la capacidad para sentir placer o dolor, va a ser la condición umbral para ser detentador de derechos. Entonces, la norma de la especie es fundamental, pero no en este caso para determinar el valor del animal, sino para poder definir el contexto de desarrollo del individuo y poder diagnosticar cuando estamos ante un mal logramiento o la privación de una capacidad innata del ser. Por ejemplo, se acepta que sería absurdo privar a un gusano, por ejemplo, de su capacidad de voto, porque claramente no es una habilidad innata del mismo, pero la movilidad es un elemento clave en el desarrollo, por ejemplo, de un perro. Y por lo tanto, la sociedad en ese caso tiene la obligación de apoyar y de defender esa capacidad de ese animal. A diferencia del utilitarismo, que se va a centrar en la igualdad y la agregación, el enfoque de las capacidades se va a centrar en la adecuación o suficiencia, que esta teoría especifica un umbral
mínimo de capacidades centrales que se deben respetar. Son las capacidades que cada criatura tiene que alcanzar para que su vida pueda ser justa y digna. Y estar por debajo de ese umbral mínimo de desarrollo de capacidades es una situación injusta. Y es ahí en donde los humanos entran en acción. Esto nos permite eludir la difícil pregunta de si los intereses de un animal valen exactamente lo mismo que los de un humano, limitando la exigencia política del reconocimiento de justicia animal a garantizar las oportunidades adecuadas para una vida floreciente. Nussbaum también aborda la necesidad de un filtro ético y evaluativo sobre los poderes innatos, ya que la justicia requiere que se protejan capacidades buenas y centrales y que se inhiban aquellas que causan daño, como por ejemplo la depredación o la propagación de enfermedades. Entonces, cuando una capacidad es dañina, como la predatoria de un tigre, es fundamental para evitar la frustración que se sustituya funcionalmente esa capacidad. Entonces, lo valioso va a ser que puede ejercer la capacidad según su naturaleza predatoria, pero no la capacidad de matar. Por ejemplo, se podría proporcionar al tigre un objeto equivalente para desgarrar en lugar de permitir que mate a otro animal o que mate a una persona. Esta propuesta de Nussbaum va a culminar en la idea de que los animales no humanos tienen derecho a una amplia variedad de capacidad y de funcionamientos como la vida, la salud física, la integridad, las emociones, la posibilidad de juego, control sobre el entorno propio de un ser, que son todas capacidades necesarias para tener una vida digna. Entonces, sugiere Nussbaum que las naciones deben reconocer a los animales como un sujeto de justicia política, facultándolos para presentar demandas judiciales a través de lo que se va a llamar un tutor humano, que pueden ser asociaciones de seres humanos que tengan por objeto la protección de estas capacidades básicas de los animales, de cada especie. Y finalmente Nussbaum va a concluir diciéndonos que el bosquejo que realizan con su enfoque es un paso hacia adelante en el camino hacia una teoría de la justicia plenamente global. Es una justicia que reconoce que somos todos ciudadanos de un único mundo interdependiente entre especies y es un mundo que está unido por la cordialidad mutua, la compasión y el deseo de una dignidad, tanto humana como animal. Y aun cuando no haya una ventaja personal directa en esa cooperación, lo que se va a ganar es el mayor beneficio de todos, la participación en lo que va a llamar un mundo justo y moralmente digno. Y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Micaela. También le decimos Mica cariñosamente, así que muchísimas gracias. Y como verán, cuando las mujeres levantan la voz por muchos temas que a la cultura, a las leyes, a la política, quedan siempre de lado. Así que bueno, muchas gracias, Micaela. Le vamos a dar la palabra ahora a Mariana Barrios, a Maru, para presentar su tema. Muchas gracias y bienvenida, Maru. Muchas gracias, Clara. Gracias por la invitación a formar parte de esta charla, que me parece súper importante que la UNDEC también abra espacios para conversar sobre feminismos en tiempos tan terribles como los que estamos viviendo en nuestro país. 9 femicidios en 7 días, 9 femicidios en 7 días, es terrible. 11, perdón, 11. Igual, si fueron 9 creo que también ya es terrible. 11 femicidios en 7 días. Eh, Estamos en una situación que no es nueva, pero que está cada vez peor y bueno, me parece que hoy más que nunca tenemos que hablar de feminismo y de patriarcado, y la universidad es el espacio para hacerlo también, la universidad pública de todas y de todos, así que gracias por organizar este panel, esta charla y que sería bueno también que podamos conversar también con quienes vinieron para aquí.
Bueno, yo les traje para compartir un poco los aportes de los feminismos comunitarios, que es en plural porque son muchos, así como feminismos hay también muchísimos. Sabrán que existen feminismos marxistas, feminismos liberales, feminismos urbanos, rurales. eh, Hay múltiples y que incluso discuten entre sí. No todos los feminismos piensan igual. Hay algunas cuestiones que distancian a los feminismos entre sí. Y dentro de esa múltiple cantidad de feminismos que hay, tenemos a los feminismos latinoamericanos, que es desde donde yo me posiciono un poco, tanto académicamente, con la tesis que estoy terminando de escribir, como también como militante en el espacio que estoy, de Defensoras del Agua del Famatina, que tenemos una lucha feminista anti-extractivista de defensa del territorio, del agua, de la vida. Y desde esos espacios me siento más identificada con los feminismos del sur, porque tenemos la mirada puesta desde ahí, desde cuerpos que no son los mismos que los feminismos del norte, que no están mal los feminismos del norte, sino que están pensados, teorizados para ciertos cuerpos, ciertas realidades que no son las mismas que las nuestras. Por empezar, no han tenido la experiencia que hemos tenido nuestros pueblos, no solo latinoamericanos, sino también estuvimos hablando hace un rato con Manuela respecto a Egipto y la situación de las mujeres islámicas, y que también eso es sur global, ¿no? Son territorios que hemos sido atravesados por la experiencia de la colonización, y los países, territorios del norte, europeos, occidentales, no han tenido esa experiencia. Entonces, eso ya partiendo desde no haber tenido la experiencia de haber sido territorios colonizados, somos territorios muy diferentes, con experiencias muy distintas, y un poco eso es lo que une a estos feminismos latinoamericanos, entre los cuales se encuentran los feminismos comunitarios, que como decía son varios. Yo solamente voy a traerles un poco los aportes de feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y feminismo comunitario territorial de Guatemala. Ahora sí, la siguiente. Bueno, las feministas comunitarias de Bolivia, que se reconocen ahora además como feministas comunitarias antipatriarcales, se distancian de este feminismo, como decíamos, europeo del norte, por diferentes motivos, entre ellos reconocer que la historia no es una sola, ¿no? No hay una historia, no hay una historia universal, sino que hay historias, hay múltiples historias. Y por ahí algo, cuando ellas dicen el feminismo no se estudia, el feminismo se hace, es parte de la calle, ¿no? De los movimientos sociales. Ellas, por ejemplo, no vienen del feminismo, de haber estudiado feminismo, sino que vienen de la lucha, en el caso de Bolivia, en lo que fue la guerra del gas, la masacre del gas que ocurrió en el año 2003. A partir de ahí empezaron a organizarse y a reconocerse como feministas. Y bueno, a diferencia entonces de esta cuestión de las olas que se plantea mucho por ahí desde los feminismos académicos, que yo también vengo de ahí, ¿no? Yo soy estudiante de un doctorado en estudios de género, y también está bueno decirlo, ¿no? Yo también desde la academia me planteo estas cosas. Tendemos como a estas historizaciones que yo también las estudié, como de las olas feministas, que el feminismo empezó en Europa, que empezó con la Ilustración, con las feministas ilustradas, y que es cierto que ahí nace la palabra feminismo, y eso ellas, las feministas comunitarias, se lo reconocen. Lo que le critican es que el feminismo no por eso empezó ahí, no empezó en Europa, porque aquí en nuestros pueblos también había mujeres, quizás incluso de antes, que estaban luchando en defensa de la vida, y como ellas entienden al patriarcado, y esto es algo que vamos a hablar ahora, de como un sistema de muerte, esa es la reconceptualización que hacen del patriarcado, podemos decir que ya había feministas en Aviala, que es como hoy llamamos a este territorio Latinoamérica o América, pero como lo llamaban nuestros pueblos originarios es Aviala. Ya había mujeres feministas luchando en contra del patriarcado también, defendiendo la vida y el territorio. Entonces ellas critican un poco esta historización lineal, ¿no? Que tiene también la academia o la modernidad, de pensar siempre de un pasado que fue
peor a un futuro mejor. Esta idea lineal evolucionista, ¿no? Desde el subdesarrollo al desarrollo, desde lo incivilizado a lo más civilizado, como que siempre caminamos hacia un futuro mejor. Y por ejemplo, desde algunas cosmovisiones indígenas, ellas hablan de que caminar mirando al pasado, ¿no? Son otro tipo de temporalidades más circulares en vez de lineales. Bueno, eso es una de las críticas que le hacen a este feminismo blanco, y reconocer esto, recuperar la memoria de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, para decir, aquí también tenemos feminismo, tenemos un feminismo propio y un feminismo útil, dicen, para nuestras luchas, que no son las mismas necesidades que las europeas. Entonces, desde ahí hacen esta ruptura epistémica que dicen, y se reconocen como sujetas epistémicas, con autonomía epistémica, incluso sin venir de la academia. Esto es algo también que me parece importante resaltar, o sea, el conocimiento no es nomás el conocimiento científico. Hay múltiples saberes que es importante que dialoguen entre sí, como por ejemplo estamos haciendo en este espacio. Y por ese motivo, aunque quizás no sean filósofas graduadas de filosofía de la universidad, sí están planteando un pensamiento filosófico. Ellas dicen muchas veces las cosmovisiones indígenas que son múltiples también, que no hay una sola, son tildadas como que no son filosofía, así como decimos que el arte es una cosa y lo que hacen los indígenas son artesanías. Bueno, ellas dicen, no, esto, lo que nosotras hacemos también, lo llamamos cosmovisiones, pero son filosofías también, son filosofías múltiples. Y desde ahí se reconocen entonces como sujetas epistémicas que pueden crear sus propios conceptos o reconceptualizar los conceptos europeos, como por ejemplo reapropiarse de la palabra feminismo, porque para ellas fue como una decisión política decir somos feministas porque estamos luchando contra el patriarcado, pero desde su definición de feminismo comunitario y desde su definición de patriarcado. Y otra cosa que por ahí quisiera destacar, que las distancia de otros feminismos, es que muchas veces los feminismos, no solamente europeos, sino también urbanos de nuestros países, son feminismos solamente para las mujeres, que plantean esto de muerte al macho, como si el feminismo solamente fuera para las mujeres, y para las feministas comunitarias no. Este proceso de despatriarcalización tiene que ser con los varones también, con las niñeces, dicen con los cuerpos plurales, porque es un proyecto de comunidad. Ellas por eso son feministas comunitarias, porque tienen el proyecto de la comunidad, ven al feminismo como una teoría social, que esa teoría social explica por qué el patriarcado es la causa de todas las opresiones. Esa es la reconceptualización que hacen ellas de patriarcado, y que además no solamente están resistiendo o oponiéndose a algo, sino que además tienen una propuesta, que es la propuesta de la comunidad. Ese es el proyecto político que plantean como una forma de vida social, que es volver a la comunidad. Entonces, bueno, es un feminismo que es no solamente para las mujeres, quería destacar eso, sino para mujeres, varones, niñeces, cuerpos plurales, para toda la comunidad en su conjunto. Bueno, y en este camino entonces ellas han reconceptualizado el patriarcado para entenderlo no solamente como la opresión de género, que es por ahí como lo entienden algunos feminismos, sino que para las feministas comunitarias el patriarcado es la base de todas las demás formas de opresión. Y ahí les voy a leer brevemente la definición que ellas dan, que para ellas, para las feministas comunitarias, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, explotaciones, violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad y la naturaleza, históricamente construidas sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Ellas dicen, hay un video muy interesante que cuando tenemos más tiempo yo lo suelo compartir, de Adriana Guzmán, que es ella, es una de las referentes del feminismo comunitario de Bolivia, donde explica esta definición de patriarcado y nos hace pensar en ese video, ella lo explica muy bien. Si pensamos el hombre más explotado, el varón más explotado, ¿no? Un varón indígena o negro, un varón pobre de la clase trabajadora, migrante, anciano, todas las opresiones, intersecciones que podamos pensar, y pensamos en una pirámide de opresiones, el varón que esté más abajo con todas esas opresiones, incluso abajo de él va a haber una mujer
que va a estar más explotada porque tiene la opresión, además de todas esas opresiones, la opresión de ser mujer. Y no existe una opresión por ser varón, solamente existe una opresión por ser mujer. Es por eso que ellas dicen que todas las opresiones, las demás opresiones como el racismo, como el clasismo, como el extractivismo sobre la naturaleza, todas se aprenden sobre esa primera opresión que fue oprimir a una mujer. Y recién también en lo que contaba Manuela, que hablaba de cómo esto es común a diferentes religiones, mitos de la creación, como fue el mito de Adán y Eva, pero en distintas religiones podemos ver cómo ya desde el inicio de la humanidad, por eso otras autoras como Rita Segato desde la academia hablan de prehistoria patriarcal de la humanidad, ya hay una opresión sobre las mujeres. Y sobre esa opresión se fundan entonces todas las demás. Y por eso para ellas el patriarcado no es un sistema más, sino que es el sistema de las opresiones. Y es un sistema de muerte de todas las formas de opresión, de violencia y de discriminación que se inventaron, dicen, se aprenden y se inician sobre los cuerpos de las mujeres. Por eso el patriarcado es el sistema y por eso se reconocen como feministas comunitarias antipatriarcales, porque lo fundamental para ellas es destruir el patriarcado y ese es el camino para ese proyecto de comunidad que ellas plantean. Otro concepto, me olvidé de poner el cronómetro, no sé cómo voy de tiempo. Otro concepto interesante de las feministas comunitarias es esto del entronque patriarcal, que está relacionado a esto que venimos hablando, a esta reconceptualización del concepto de patriarcado. Porque algo importante que plantean y que no todos los feminismos latinoamericanos coinciden, no todos los feminismos decoloniales coinciden, por ejemplo, decíamos que hay diferencias entre los feminismos. Bueno, una de las temáticas que distancia algunos feminismos es si hubo patriarcado o no antes de la colonización, antes de 1492. Y esto no lo dicen nomás las feministas comunitarias, hay estudios etnográficos de antropólogas que han estudiado diferentes sociedades tribales y que tienen fundamentos para decir, no, sí, antes de la colonización también teníamos patriarcado aquí también. Esto lo plantea, por ejemplo, Rita Segato cuando habla de un patriarcado de baja intensidad que existía en los pueblos originarios precoloniales, que se vio potenciado con la llegada de la colonización hacia un patriarcado de alta intensidad. Eso lo dice Rita Segato. Bueno, las feministas comunitarias, desde su cosmovisión, desde toda esta reconceptualización del patriarcado que han hecho, plantean esta metáfora que es ese dibujito que está ahí en la imagen del entronque patriarcal. Cómo había ya un patriarcado que, de hecho, dicen las mujeres de nuestros pueblos antes de la llegada de la colonización estaban incluso mejor que las mujeres europeas, porque tenían más libertades, porque podían tener tierra, por ejemplo, podían tener un montón de derechos, por decir, que las mujeres europeas no tenían. ¿Y qué pasó? Que ahora, en cambio, las mujeres latinoamericanas estamos peor que las europeas. Bueno, pasó esto. Un entronque patriarcal, ese patriarcado originario, ancestral, que llaman, se juntó con el patriarcado europeo en 1492 y se combinaron, se entroncaron, se complementaron, se repartieron tareas y afirmaron sus formas de oprimir a las mujeres. Y esto fue posible también a partir de una serie de alianzas y complicidades entre los varones colonizados y los colonizadores. Esta es una crítica que ellas hacen a sus mismos compañeros indígenas. En este caso estamos hablando de mujeres aymaras, en el caso de Bolivia. Y eso, bueno, obviamente implica una relación desigual entre colonizados y colonizadores, pero igualmente resaltan que hay una complicidad, un pacto entre machos, que por ahí decimos, porque fue a partir de eso que se potenció, se profundizó la opresión de las mujeres para tener una versión corregida y aumentada del patriarcado, que es el que tenemos hasta el día de hoy, que se fortaleció, digamos, ese sistema de opresiones patriarcal. Y eso es lo que ellas llaman entronque patriarcal. La siguiente. Bueno, y otro feminismo comunitario que está muy vinculado a lo anterior, comparten estos conceptos, están hermanadas en las luchas también, pero cada territorio tiene sus propias realidades y sus propias luchas también,
Y, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el feminismo comunitario surge a partir de una lucha contra el extractivismo minero, puntualmente, de las mujeres mayas, xincas. Una de ellas es la que figura ahí en la foto, que es Lorena Cabnal, que ellas se reconocen como feministas comunitarias territoriales. Recién hablábamos de las comunitarias antipatriarcales, porque tienen muy fuerte esta reconceptualización del patriarcado, perdón si estoy siendo muy reiterativa. En cambio, las feministas de Guatemala se reconocen como territoriales porque lo más fuerte quizás en ellas es la cuestión del territorio. Que el territorio para muchas cosmovisiones indígenas no es solamente una porción de tierra, no es algo geográfico, físico nada más, sino que tiene un profundo significado espiritual para los pueblos indígenas. Hay una profunda relación que nos enlaza a nuestros cuerpos humanos, que hablábamos recién de lo humano y lo no humano, a nuestros cuerpos humanos con la naturaleza. Una relación que es espiritual, que para los pueblos indígenas es muy importante, y desde ahí es que las feministas de Guatemala, comunitarias de Guatemala, empiezan a hablar de esto del territorio cuerpo y del territorio tierra, porque les parecía muy contradictorio que estemos defendiendo la tierra de los proyectos mineros que tenían, eran 31 proyectos mineros, si no me equivoco, licencias ahí en Guatemala, son luchas que por ahí se comparten con los compañeros varones, pero hay una fuerte defensa del territorio tierra, pero mientras tanto las mujeres siguen siendo explotadas, violentadas, bueno, lo vemos, como decíamos, todos los días, aquí en nuestro país también. Y entonces, para ellas fue importante, ahí fue que se reconocen como feministas, porque también había que recuperar de esos patriarcados en plural, el ancestral y el europeo, el colonial, recuperar nuestros cuerpos que han sido históricamente expropiados por esos patriarcados, recuperarlos y defender no solamente entonces el territorio tierra, sino también nuestro primer territorio, que es el cuerpo. De ahí surge esta consigna que ellas tienen de la recuperación y defensa de nuestro territorio cuerpo y de nuestro territorio tierra, que voy a leerles ahí un fragmento de Lorena Cabnal que dice: no defiendo mi territorio tierra solo porque necesito de los bienes naturales. Asumo la recuperación de mi cuerpo expropiado para generarle vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisiones, y esta potencia la junto con la defensa de mi territorio tierra, porque no concibo este cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en plenitud. Esto me resonaba también a lo que hablaba Micaela, que tienen los nombres muy parecidos, chicas. Lo que hablaba Micaela de la vida digna, ¿no? ¿Qué vida digna es posible para nuestros cuerpos si vivimos en un territorio enfermo, en un aire contaminado, si respiramos un aire contaminado, si tomamos un agua envenenada? Eso no es una vida digna posible. Entonces, esas violencias que tiene la tierra, por decirle un nombre, ¿no? La Pachamama, pero no solamente la tierra, es el agua, es la naturaleza, ese territorio tierra del que hablan las feministas comunitarias, son también violencias sobre nuestros territorios cuerpos porque impiden nuestra vida en plenitud. Una vida digna sería también una vida en un territorio sano. Entonces, este concepto de territorio cuerpo me parece que es iluminador en eso, en entender esa profunda interrelación, interdependencia, llaman los ecofeminismos, que nos une a la naturaleza porque no podemos vivir sin ella, pero no solamente porque no podemos vivir, sino por todo esto que decía en lo que les leí recién. Se trata también de una vida digna, es esto, el placer, una vida de alegría, de vitalidad. Para todo eso necesitamos también un territorio, recuperar nuestros territorios de estas expropiaciones de los patriarcados, de los extractivismos. Y es una consigna que, o sea, el concepto de territorio-cuerpo, que también a veces se lo escucha como cuerpo-territorio, nace de ellas, de las feministas comunitarias de Guatemala, pero lo han tomado también otras luchas, otros feminismos. Por ejemplo, cuando fue toda la lucha por el derecho al aborto, aquí en Argentina se escuchaba mucho esto de mi cuerpo, mi territorio, que viene de ahí. Y bueno, y esa imagen con la que ya cierro,
es otra consigna muy bonita que es de Bolivia, no la de recién, la de ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Esa es una imagen de un grupo de Bolivia que se llama Mujeres Creando, que estuvo muy vinculado al nacimiento del feminismo comunitario en Bolivia. Ahora sí, la siguiente, ya para cerrar, muchas gracias por la atención. Ahí sí, bueno, esto fue una foto del año pasado que con mis compañeras de las Defensoras del Agua del Famatina nos juntamos con la propuesta de mapear nuestro cuerpo territorio, que fue dibujar un cuerpo con el que nos sintamos representadas. Después decíamos, este cuerpo quedó muy blanco porque la cartulina era blanca. Quizás eso no nos representa tanto, pero sí, bueno, decir, es una metodología desde la educación popular feminista que se trata de mapear dibujando dónde sentimos las violencias, porque las violencias las sentimos en nuestros cuerpos. ¿Dónde sentimos las violencias del territorio en nuestros cuerpos? Y por ejemplo, ahí en el útero dibujamos algunas mineras, como sentimos que la minería es una perforación no solo del Famatina, de las montañas que defendemos, sino también de nuestros cuerpos, por todo eso que acabamos de decir también, porque nos sentimos muy unidas, y no solo las mujeres, con esos territorios que defendemos, y que también fue una propuesta de mapear no solo las violencias, sino también dónde sentimos los placeres, donde pusimos la chaya, una jarillita, no se lo ve todo por ahí, pero que también hace todo eso al territorio, ¿no? Bueno, ahí están un poco unas vías de contacto si quieren conocer un poco más de nuestra lucha, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maru. Como verán, hemos tenido voces a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿sí? Con Maru hablando de América Latina, Micaela hablándonos de una filósofa, de una pensadora de Norteamérica, y Manuela hablándonos de esta activista, esta política egipcia con este nombre difícil, Nawak al-Sadawi, ¿sí? Así que, bueno, con eso creo que podemos abrir un poco a las preguntas. Yo sencillamente decir que si alguna vez nos preguntamos qué es la filosofía, justamente porque hablamos en esta charla que se denomina Las voces de las mujeres en la filosofía, tal vez ustedes esperaban a que habláramos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, o cómo algunas mujeres reflexionaron en torno a esos filósofos clásicos que siempre aparecen, ¿no? Sino sencillamente plantearnos que la filosofía, digamos, ese acto de pensar, ese acto de reflexionar, alguna vez en alguna de tanto material que uno encuentra para las clases, encontré una reflexión de un niño a quien le preguntaron qué es para vos la filosofía, y él dijo que para él la filosofía era algo filoso, ¿no? Entonces yo dije, qué descripción tan creativa, tan inocente, ¿no? Y yo me imagino a la filosofía que todos filosofamos, pero que también la filosofía sea esa herramienta que sirva, esa cosa filosa, para desgarrar nuestras concepciones, para abrir esos caminos y generar las rupturas epistemológicas, políticas, teóricas, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida académica, ¿sí? Así que con esa idea de la filosofía como algo filoso que nos sirva para desgarrar nuestro propio pensamiento, creo que en ese sentido es muy interesante la filosofía, ¿no? Así que bueno, yo quisiera abrir una ronda de preguntas, de conversaciones, de comentarios que quieran hacer, preguntarles a las disertantes, y también todavía está Manuela, ¿no? Todavía está Manuela, creo que... Sí, sí, estoy. Bien, bien. Muy Perfecto, interesante. buenísimo. Ujú. Si alguien tiene una pregunta, me avisa, le acerco el micrófono de manera tal que quede, que se pueda escuchar bien, ¿sí? Acá tenemos estudiantes que están también habilitados todos por igual a hacer preguntas, a hacer comentarios, ¿sí? Así que si alguien quiere tomar la palabra, acá estoy, voy yo corriendo con el micrófono. Buenas tardes. La pregunta es para Maru, porque sé que, bueno, hiciste muchas entrevistas a mujeres chileciteñas en relación a, bueno, tu proyecto de investigación,
pero saber si te encontraste con una línea de feminismo en Chilecito y si está dentro de la línea del feminismo comunitario u otra. eh, ¿Cómo definirías al feminismo chileciteño si es que existe, digamos? Gracias, Zulma. Bueno, Zulma fue una de las mujeres que entrevisté para mi tesis. Sí, bueno, yo no conté nada de mi investigación. Yo estoy trabajando, como contó sí, Clara brevemente al principio, sobre la articulación entre patriarcado y extractivismo en La Rioja. Y para eso, ya terminando, si todo sale bien, eh, hice unas más de 20 entrevistas a mujeres que integran las luchas territoriales, las asambleas de aquí de nuestra provincia, de Chilecito, de Famatina, de la capital, de Nonogasta, y también pude hablar con mujeres de asambleas de los sauces que están ahí llevando la lucha contra los agrotóxicos y el monocultivo de pistacho. Em, es interesante la pregunta porque no sé si se puede decir que hay un feminismo, es lo que decíamos al principio, ¿no? Y cuando hicimos ese taller con mis compañeras de las defensoras del agua, yo planteé esta pregunta, bueno, ¿qué feminismo queremos? Y una de mis compañeras me decía, quizás si le ponemos un nombre lo encerramos, y lo limitamos. Y no está bueno eso, porque todavía tenemos también mucho el patriarcado dentro nuestro, las mismas mujeres. Mucho que seguir desanudando, como dicen las feministas comunitarias que hablan mucho del tejido. Entonces, por ahí no se trata de ponerle un nombre o un adjetivo, pero sí nos sentimos identificadas en el caso de este grupo, que es el que yo estoy, con estas propuestas de las feministas comunitarias o también con algunas otras propuestas latinoamericanas, pero no sé si también diríamos que somos feministas comunitarias. Somos feministas, hablo de nuevo desde ese grupo, porque también hay muchos grupos, ¿no? Hablé con muchas asambleas. eh, Somos feministas y somos guardianas del territorio, guardianas del agua, por ahí nos gusta más esa palabra que defensoras. Eh, pero ya quedó ese nombre, no lo hemos cambiado. Pero después hablando con otras asambleas, aquí en Chilecito, algo que me decían es que, bueno, el tema feminismo en algunas asambleas se ha podido hablar y en otras no. Hay otras asambleas que por ahí sienten que es la defensa del Famatina y nada más. Y eso es algo que yo me pregunto en mi tesis. ¿Qué hay detrás de eso? De por qué la defensa del Famatina y nada más. Y también tiene que ver con, me contaban en una entrevista, que hubo cierto rechazo en Chilecito a algunas formas que tienen ciertos sectores del feminismo, porque los feminismos son un montón, ciertas formas que por ahí tienen más que ver con las ciudades más grandes, Buenos Aires, ¿no? Esto de ir y gritar en la iglesia, que por ahí no son las formas de la idiosincrasia que tienen aquí en nuestros pueblos. Y eso cayó mal y generó cierto rechazo. Bueno, esto yo lo planteo en la tesis como límites o desafíos para la articulación más allá de la articulación entre patriarcado y extractivismo, que eso es como el objeto de estudio mío, de en qué se relacionan patriarcado y extractivismo. La idea sería también poder articular nuestras luchas, articular la lucha en defensa del agua con las luchas feministas, con todas nuestras luchas. Hoy, también en este contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, hablamos mucho de esto, de la unión de todas nuestras luchas, ¿no? Los jubilados, las jubiladas. Así que, bueno, eso, como te digo, no te puedo responder como que haya un feminismo en Chilecito, porque feminismos hay muchísimos. Lo que sí pude ver en las entrevistas que hice es que dependiendo por ahí cuál espacio, hay algunas, no siempre se consideran feministas, y tiene que ver un poco con esto, con las formas, por ejemplo, las estrategias. Y por ahí, bueno, nos sirve para repensar por qué tenemos esta idea de que el feminismo es eso, de que el feminismo es solamente ir y gritarle a la iglesia o pintar las paredes, cuando en realidad feminismos son un montón de cosas más y muchos más que ese único feminismo que por ahí es como el más visible. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias.
Bueno, buenas tardes, qué lindo que hay mucha gente. Mi pregunta es para Manuela. A Maru la escuchamos un millón de veces, es súper clara y estamos muy ansiosos por leer tu tesis, Maru, así que métele furia. La pregunta para Manuela, bueno, bueno, es un poco reflexiva, como reflexiva pregunta. Ella hablaba, o vos, Manuela, hablabas del feminismo socialista histórico. em, y yo pensaba cuando relataba la historia de estas, no le voy a decir el nombre porque no lo tengo escrito, así que no lo voy a decir. Desde hace cuántos años se viene hablando de feminismo y hoy se toma como si fuera algo nuevo, muchas veces en la sociedad, que es un debate nuevo y no es un debate nuevo. Digo, si una mujer nace en 1930, en 1936, declararse feminista o considerarse o ya replantearse todas las opresiones que tenía como niña en su vida, me parece que bueno, hay que repensar también nuestro rol como, como, como mujeres, que pensar que bueno, no estamos en un debate que es nuevo y como lo decía Maru, que es un debate bastante histórico. Y como lo contaba Maru, que lo cuenta más lindo que yo. La pregunta es, sí, desde los feminismos socialistas históricos, ¿cómo continuó esa línea? Y si eso se transformó en alguna especie de organización, militancia, si traspasó la barrera académica. O si en Europa existen estos movimientos, como cuenta Maru, que retomen, digo Europa porque está en Europa, básicamente por eso, pero si hay movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimientos feministas que retomen estas líneas y cómo la están trabajando, si tienen relación em, con lo que contaba Maru, que para Latinoamérica quizás es bastante diferente, y cómo continuó, digamos, el legado, por decirle algo, de esta filósofa. Hola, bueno, gracias por la pregunta. A ver, la situación es muy compleja porque no ha seguido una línea recta, sino que ha ido en círculos y ha ido hacia atrás, ha ido hacia adelante. Es decir, que cuando Nawal al-Saadawi tomó conciencia de la desigualdad, ella sí que fundó varias asociaciones feministas y además se hizo portavoz de Egipto en la ONU para luchar por los derechos de las mujeres y creó muchísimas cosas y con muchísimos seguidores, pero a medida que los creaba se iban prohibiendo y creaba otros y así sucesivamente. Y actualmente también existen movimientos feministas, pero han habido muchos retrocesos, lo mismo que en España. No estoy muy al día de lo que pasa ahora en los países como Egipto, pero sí que te puedo contar lo que nos pasa a nosotros en España y en Europa en general. Y es que hay tal galimatías de feminismos y tal controversia entre tan dispares las teorías que hemos perdido la unidad y eso es un problema muy grave para el feminismo porque estoy totalmente de acuerdo con Nawal al-Saadawi y también con Maru y con casi todas las teóricas feministas que aprecio contemporáneas y creo que en vuestro país tenéis unas cuantas muy valiosas. Y es que hay que trabajar juntas y juntos. No es una cosa solo de mujeres y tampoco es una cosa solo de un país o de un grupo. Y si se pierde esa unidad, estamos perdidos totalmente. Y nosotros estamos muy perdidos. De hecho, cuando yo tenía 20 años menos, recuerdo ir con mucha alegría y con mucho orgullo bueno, es un desfile, bueno, es una manifestación que hacíamos el 8 de marzo en el centro de la ciudad, donde se congregaban miles de personas y era una fiesta y estábamos todos unidos. Ahora se hacen manifestaciones en paralelo, porque no se han puesto de acuerdo las distintas secciones feministas para hacer lo mismo. Es decir, que estamos tan restrictivos y tan buscando nombre específico para esto o vamos a añadir un matiz que hemos perdido esa unidad que creo que es lo esencial. Y creo que la línea de Simone de Beauvoir, que es la que sigue Nawal al-Saadawi, hoy en día no tiene ningún sentido, ni tan solo como la plantea Nawal, porque no contempla otros aspectos tan esenciales como, por ejemplo, lo que habéis hablado, que me parece súper interesante, y es que el feminismo en Occidente solo habla de la mujer blanca, y hay muchas mujeres, muchas culturas, muchas maneras de entender lo que es ser mujer y también se tienen que contemplar, y esos feminismos lo han perdido de vista. Bueno, no sé si te he contestado o no, pero bueno. Dice Silvia que sí. Vale, gracias. Bien, alguien más acá. Mm. Buenas tardes.
Bueno, hermoso. Las tres exposiciones, muchas gracias. No, me quedé pensando en lo que decía Maru de los pueblos originarios, que ya existía el patriarcado. Y pensé esto, no había cacique, había caciques y no había cacicas, no sé cómo sería para llamarla, ¿no? Eso es la muestra de que sí había un poder sobre la mujer. Y otra cosa, cuando vi el mapeo que mostraste, Maru, pensé en que ahora hay una corriente de sanación, y que hacen que a las mujeres, o con arcilla o con papel maché, vuelvan a, si están padeciendo una afección, como por ejemplo el cáncer de mama, vuelvan a armar sus pechos, por ejemplo. Y relacioné mucho con eso, ¿no? Del mapeo que mostraste. Qué fuerte, porque mira hasta dónde llegamos. Tal vez todas tendríamos que volver a mapearnos, ¿no? Esos dos comentarios. Después pensé en lo que dijo, muy bueno el análisis. Em, yo vi una película, lo difícil que es incluir, por ejemplo, a las personas con autismo en los lugares de trabajo. Y vi una abogada, como autista, en Oriente, lo difícil que ha sido para ella desempeñarse defendiendo, ¿no? El derecho. Eso, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No es que tenga voz sexy, sino que estoy mal. No, yo quería hacer un aporte, escuchando a las tres panelistas, o expositoras no panelistas, em, que desde el derecho, desde mi ámbito, que también soy investigadora, hay una nueva línea también que vincula la violencia contra las mujeres con la violencia hacia los animales, con un común denominador que es el hombre, el varón, el que ejerce esa violencia, que bueno, viene también, es producto de las estructuras patriarcales y que bueno, desde el derecho y desde lo que explicaba Micaela, se está intentando, ¿no es cierto?, que estos seres animales no humanos, no sé si es así el concepto, puedan, ¿no es cierto?, tener una protección más, más integral, ¿sí? Aunque las leyes, hay leyes que están sancionadas en nuestro país, pero como que cuesta implementarlas y aplicarlas a nivel local. Pero digamos que este patriarcado no solamente arrasa contra la naturaleza, contra las mujeres, sino también, bueno, con los animales, ¿no? En realidad todo lo que no es varón, hombre varón, que ejerce el poder. Entonces, eso nada más quería comentar. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quería hacer una pregunta para Mika y para Maru, tengo entendido. Una pregunta que relacione ambos temas. Em, ¿Cómo construye el feminismo comunitario a construir un mundo más justo y moralmente digno? Y la otra pregunta, que es para Maru, es sobre cómo propone el feminismo comunitario transformar la sociedad actual. Yo creo que para las feministas comunitarias un mundo justo sería básicamente un mundo sin patriarcado, que no es nada, no es tan simple como parece, porque supone eh, destruir todas estas opresiones que, como decíamos, no son solamente contra las mujeres, sino contra varones, niñeces, que eso me parece que es algo que también tenemos que hablar desde los feminismos, o sea, que nos tiene que interpelar cómo por ahí somos muy adultocéntricas y solamente estamos pensando en las violencias sobre las mujeres y no estamos hablando de abuso sexual en las infancias, que es terrible. Y también sobre la naturaleza, y esto también abarcaría a los animales no humanos. Ellas hablan que el camino para avanzar a ese proyecto de comunidad es la despatriarcalización, la
descapitalización, la desneoliberalización, la descolonización también. Y creo que espacios como estos, de darnos este tipo de debates dentro de la universidad pública, por ejemplo, es una forma de descolonizar y despatriarcalizar. No es que acá ya nos vamos completamente despatriarcalizadas, ¿no? Pero siempre es algo en proceso. No sé cuándo uno puede decir estoy completamente deconstruida. Yo siento que sigo teniendo muchas estructuras de poder que tenemos arraigadas, que no es solamente el sexismo, ¿no? Son estructuras que están relacionadas al patriarcado, por ejemplo, la heterosexualidad obligatoria, la monogamia, todas esas estructuras que tenemos internalizadas, que son estructuras de poder, al ser estructuras de poder están relacionadas al patriarcado, porque el patriarcado es eso, es el sistema de poder, de opresión, de todo y de todas y de la naturaleza. Así que creo que es un camino de hormiguita de todos los días y que no sé si te puedo dar una respuesta como 100% certera, pero para ellas, desde las feministas comunitarias, es esto, es la despatriarcalización, la descolonización que es entre las mujeres y también con los compañeros varones. Y eso creo que está bueno también pensar que no es algo que solamente... Acá está bueno que haya algunos varones, son la minoría, pero hay algunos. Hablar de género, o decimos a veces, hacemos una charla de género, de feminismo, y resulta que son todas mujeres, como si los varones no tuvieran nada que ver, como si no tuvieran que hablar entre ellos. Está siendo violento con... Me estoy dando cuenta, yo varón que está siendo violento, amigo mío, no te voy a decir nada. Bueno, y además de que los varones también son víctimas del propio patriarcado en un montón de aspectos, por ejemplo, el mandato de masculinidad y no poder expresar sus emociones. Bueno, son todas cosas que se están empezando a cambiar, pero todavía cuesta un montón y en el contexto que estamos viviendo hoy creo que estamos dando algunos pasitos atrás. Pero bueno, es eso, la despatriarcalización, y ojalá en algún momento estemos cada vez menos despatriarcalizados para tener un mundo más justo, como decías vos. ¿Vos querías agregar algo? Sí, no, yo estaba pensando que este concepto que nos da Nussbaum del reconocimiento de las capacidades de las especies también podríamos pensarlo desde el feminismo comunitario, porque quizás falta eso, ¿no? El reconocimiento y la no privación de las capacidades de los seres, tanto de los animales como de las mujeres. Quizás a las mujeres se las priva mucho de poder desenvolverse y se limita mucho el ámbito de actuación de las mujeres. Quizás falta eso, ¿no? Reconocer sus capacidades y permitir ese florecimiento que nos dice Nussbaum, ese desarrollo de lo que les permite llevar una vida digna, me parece. Y otra cosita que me quedé con lo que dijo la profe María respecto de las leyes en Argentina sobre los animales. Probablemente para el año que viene, en las jornadas de jóvenes investigadores, presente un análisis de ese tema, porque estuve viendo que si bien tenemos una ley a nivel nacional que busca la protección de los animales, del maltrato animal, y tenemos una ley provincial, la ley nacional estuve analizando que se tiene como una visión de los derechos de los animales desde como una visión muy kantiana de los derechos de los animales, y limita mucho la protección o la punición, la ley, a lo que es el maltrato como formas de crueldad, de tortura hacia el animal, pero no protege el desarrollo de estas otras capacidades que hablábamos. No es solamente por ahí el maltrato hacia el animal, sino también el permitirles que lleven o que desarrollen todas sus capacidades, la movilidad, todo lo que es innato al animal. Se limita mucho la ley nacional solamente a punir el maltrato. Y la ley provincial, si bien es un poco más amplia y reconoce las obligaciones de los tutores paternales de los animales y reconoce los derechos de los animales, establece cuáles son los derechos, se limita solamente a los canes y a los felinos y no a todas las especies. Entonces, seguramente
cuando lo estudie un poco más el año que viene lo presente a eso como un tema para las jornadas, porque sí me pareció muy interesante ver cómo las leyes limitan mucho su visión sobre los derechos de los animales. Gracias, Mica. A ver, Maru quería agregar. Sí, me resuena también a esto de hablar de la justicia interespecies, em, el profundo androcentrismo que tenemos, que eso también está ligado al pensamiento colonial moderno, que es, desde los ecofeminismos hablamos de es un pensamiento antropocéntrico, ¿no? Perdón, antropocéntrico quise decir, respecto a la cuestión de la naturaleza, centrada en el ser humano, ¿no? El ser humano como medida de todas las cosas. Pero además es androcéntrico porque es profundamente patriarcal y siempre ese ser humano, medida de todas las cosas, es un varón. Y parte de las críticas que le hacen a las feministas comunitarias a los feminismos europeos tiene que ver con esto de la modernidad y cómo ellas no se, en las feministas europeas o el pensamiento moderno tiene esta visión de la humanidad, la cultura por sobre la naturaleza. Y bueno, y de ahí vienen un montón de opresiones como tenemos en nuestros territorios, por lo menos desde la colonización con las minas de Potosí hasta el día de hoy, más de 500 años de saqueo. Por eso, o sea, la colonización estuvo basada en un pensamiento de que no solo los pueblos originarios son menos personas que los pueblos colonizadores, sino también que la humanidad es más importante que la naturaleza y se puede explotar. Y esa forma de explotación, esa racionalidad o lógica de explotación es también parte del patriarcado, es una lógica patriarcal de opresión. Eso nomás, ligar un poco la cuestión del patriarcado, de lo androcéntrico con lo antropocéntrico que tiene que ver con esto que hablas vos. Bien, ¿alguien más? A mí me gustaría que algún varón también levante la voz, se despatriarcalice en este mismo instante y puedan participar. ¿Algún comentario respecto de lo que acaban de escuchar? Eh, Siempre, justamente estamos diciendo, ¿no? Que esto lo vamos a hacer juntos, los varones, las mujeres y las pluralidades de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Si algún varón que tenga algún comentario para decir, allí veo mis estudiantes. Gustavo así dice como, nada, 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 Gustavo, ¿de verdad? Ningún comentario. Oye, yo estoy acá ahora en rol de profesora. Francisco, ¿algo para comentar? Bueno, yo siempre tengo así esa cosa de profesora. Yo sí, en realidad tengo una pregunta para Manuela, ¿sí? Eh, Pensando, digamos, bueno, conmovedor acercarnos al mundo musulmán, al mundo de las mujeres musulmanas, y yo quería saber si en este contexto de flujo migratorio que existe en Europa, si hay alguna interacción entre los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, digamos. Sabemos que yo me quedé muy pegada con esto que esta filósofa egipcia dice, que el silencio es complicidad, que la comparto en parte, porque también el silenciamiento ha sido parte de la estrategia del patriarcado, ¿no? Muchas mujeres se jugaron la vida y muchas mujeres también callan para salvar su vida, ¿no? Pero yo quisiera saber, Manuel, exactamente si vos ves que hay alguna interacción entre los movimientos, en este caso de España, que es de donde vos estás, y las mujeres que van migrando, que van llegando a Europa desde el mundo musulmán, con todas esas como visiones, todas esas percepciones del mundo, esas religiones diferentes, ese modo de ver tan diferente el mundo. Sí, te puedo hablar desde la experiencia personal que tengo porque en el centro donde trabajo tenemos mucha migración y en cada aula tenemos dos, tres musulmanes como mínimo. También tenemos mucha gente de Sudamérica, gente de países del este en Europa, etcétera. Tenemos mucha migración. Entonces,
sí que noto muchas diferencias cuando las personas llegan, pero también noto interacción en el sentido de que especialmente las chicas tienen muchas ganas de saber qué pasa con su cultura después de conocer la otra. Es decir, mira, un ejemplo. Tengo una alumna pakistaní que tiene ahora 18 años y que sufre maltrato en casa por parte de su padre y su madre también sufre maltrato muy grave. Entonces lo entendía como algo normal y lleva un año ya en España y ha descubierto que no es tan normal. Y la chica directamente se ha hecho activista, es decir, ha buscado apoyar a su madre, denunciar a su padre, etcétera, etcétera, y está buscando el modo de salir de casa. Es decir, que vamos, me ha pedido ayuda, ha ido a un centro de feminista, etcétera, etcétera, y la chica está luchando. Quiero decir que sí que hay interacción y una interacción muy buena. Y también tengo muchas alumnas que empezaron llevando el velo y lo han dejado por convicción propia y luchando y desafiando a las familias. Es decir, que sí que hay. Lo que pasa es que, por otro lado, la parte negativa de este tema es que todavía quedan muchísimas que no salen de esa comunidad. Es decir, vienen, pero viven en guetos. No interactúan con el resto de gente y no quieren salir de su comunidad, es decir, no se integran. Entonces, perpetuamente están en lo mismo que estaban en el país de origen. Y esas chicas, y bueno, chicos, desde luego no se interesan por el tema del feminismo porque para ellos es tabú. Y respecto a los feminismos de los países islámicos, creo que están en un retroceso clarísimo, clarísimo, del mismo modo que estamos nosotros, pero mucho, mucho, porque yo recuerdo que cuando yo era joven luchaba porque se me respetara, por tener mi libertad y por tener mis derechos, y ahora muchas de mis alumnas están orgullosas porque quieren ser madres, quieren ser esposas, no quieren estudiar y les apetece que el novio les pague la cuenta de la cena. Es decir, que estamos en un camino muy, muy feo para mí. No sé si he respondido o no, pero... Sí, sí, Manuela, sí, 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 excelente. Bueno, muchísimas gracias. mm, Esperanzador por un lado, pero también sabemos que sí, el contexto en el que estamos y esto tiene que ver a nivel global, sin duda, sí, ¿no? sí, Los grandes sí, retrocesos sí. que estamos experimentando en este contexto. Así que bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para hacer. Si no, ya estaríamos dando por concluida esta charla de debate. Yo quiero que todos les demos un aplauso a las tres exponentes, a las tres personas que han participado. Muchísimas gracias y bueno, como verán, la tecnología nos ayuda a checar la distancia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Manuela, por habernos acompañado. Gracias a quienes estuvieron siguiéndonos a través de la plataforma de Zoom. Gracias, Micaela. Gracias, Maru. Y gracias a todos nuestros estudiantes, a nuestras colegas y las personas que se sumaron de la comunidad. Muchísimas gracias.